Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Espero que estén bien, espero que estén pasando una buena noche. Vamos a iniciar este episodio número 2 de Un Poquito Tarde, esta vez se va a hacer, hablando de algo que tiene que ver con, con la escucha activa. Un orador muy importante, un comunicador español, Fernando Miralles, habla sobre escucha activa. Hizo un video donde él desarrolla 12 técnicas para trabajar la escucha activa. Hace un paso a paso sobre cada una para que cada uno de nosotros pueda desarrollar esas técnicas y mejorar su escucha activa. Así que vamos a darle curso al video de Fernando y vamos a reflexionar sobre cada una de esas técnicas para entender un poquito más en qué momento aplicarlas, de qué manera. Personalmente quizás tengo algunas apostillas o notas al pie de página en alguna de ellas, pero vamos a ir desmenuzándolas juntos para de esa manera entender un poco mejor de qué va la cosa y qué tan importante es la escucha activa, para qué existe la escucha activa. Bueno, vamos a comenzar entonces con el video de Fernando y vamos a ir parando en cada una para charlar un poquito sobre eso. 12 técnicas para dominar la escucha activa. Vamos con la primera. Se trata del ejercicio de la pausa consciente. Cuando estamos en una conversación y la otra persona está hablando, el ejercicio más importante a la hora de trabajar la escucha activa es callarnos unos segundos cuando el otro ha terminado de hablar. Lo verás en cualquier tipo de interacción social, por ejemplo en una cena con amigos o en una reunión de trabajo. Termina un compañero de hablar, pam, y cuando termina, justo en ese preciso momento, ya hay alguien en la sala que quiere seguir hablando, que quiere ese momento de protagonismo. O peor aún, puede ser que estés siendo tú. Imaginemos una conversación uno a uno y cuando el otro ha terminado de hablar, tú ya estás completamente preparado para seguir la conversación rápidamente y hablando de lo que tú opinas. Esto es un error, porque vas a dar a entender a la otra persona que no has estado prestando atención. Esto es un error, dice Fernando, porque vas a estar dando a entender a la otra persona que no estuviste prestando atención. Esto de me hablan y cuando terminan de hablar, de golpe y porrazo, yo respondo con aquello que yo ya venía pensando mientras la otra persona me estaba hablando. Entonces acá empieza a jugar un poquito la percepción, y este juego de percepciones va a tener mucho que ver en esto que tiene que ver justamente con la escucha activa. Además, muchas veces cuando estás escuchando al otro, estás ya pensando en qué es lo que vas a decir a continuación. ¿Por qué lo sé? Porque a mí también me pasa, me sigue pasando y lucho contra esto, para potenciar y trabajar la escucha activa. Entonces, ¿qué hago cuando me encuentro en una situación que es muy común y muy normal? Fácil, cuando estoy escuchando a la otra persona y en mi cabeza ya estoy pensando qué es lo que le voy a decir, digo, espera, pausa, vuelve a escuchar y te vas a permitir dejar unos 3 a 5 segundos después de que el otro termine de hablar, mientras asientes con la cabeza, dejándole ver que estás entendiendo y reflexionando al respecto de lo que acaba de comunicar. Y cuando utilizas esos segundos de pausa para pensar en lo que ha dicho, una vez termina, sigues hablando. Importante los segundos que hay que dejar pasar, porque de nuevo Fernando habla de darle a entender al otro que uno está pensando en aquello que el otro le dijo, más allá de que sea verdad o no. La idea es que sí. Pero además de eso, hay otras técnicas que después va Fernando a detallar un poco más, que tiene que ver con esto del nodding, ¿no? De así, cierto, mira vos. Esto lo va a comentar él más adelante, pero esto de dejar correr esos segundos para dar a entender que uno está pensando en aquello que el otro dijo es muy importante a la hora de después de responder. Hay un video muy famoso de Steve Jobs donde pasa esto, pasan 12, 15 segundos donde él no responde, hay un silencio prolongado ante la pregunta que le hacen, creo que una de las presentaciones de los productos que vendía él, y recién después de eso responde. Y cualquiera de los que estaba en la sala se dio cuenta de que el tipo la pensó de verdad la respuesta. No respondió por responder, para sacarse de encima la pregunta. Y eso es muy interesante.
Pero este ejercicio es maravilloso. Tienes que forzarte a dejar de 3 a 5 segundos tras la intervención de la otra persona para después seguir hablando. Esto al otro le hace sentir muy bien, porque siente que le has escuchado, y no hay nada en el mundo que más le guste a la otra persona que sentirse escuchada, pero de verdad. Y si logras este ejercicio, ya estás mandándole una señal muy clara de que efectivamente así ha sido. Sentirse escuchado, de verdad, dice Fernando, y eso es importantísimo a la hora de comunicarse con otra persona, porque no solamente es importante hablar, sino también que el otro lo pueda hacer y al mismo tiempo se sienta escuchado, y ahí se empieza a dar una conexión, en tanto hay un diálogo que se corresponde de la misma manera. Vamos ahora con la segunda técnica, el parafraseo. Cuando la otra persona termine de hablar, haces los 3 a 5 segundos de pausa que hemos visto anteriormente y entonces vas a hacer lo siguiente. Vas a parafrasear, dice él. Y esto está muy bueno. Yo la uso bastante, la uso mucho, me gusta mucho esta técnica. La de los segundos de silencio también la he aprendido y me costó llevarla a la práctica, pero encontré mucho jugo en eso, le saqué mucho jugo, mucho valor, es muy redituable. Y la del parafraseo también. A poner en tus palabras, vas a parafrasear aquello que has entendido de la otra persona. Por ejemplo, si el otro te estaba hablando de cómo en los mercados financieros está habiendo una posible crisis de deuda, tú le escuchas. No sé, ostras. Dejas 3 a 5 segundos de pausa. Entonces, para ver si me queda claro lo que me estás diciendo. Para ver si me queda claro es fundamental, porque la otra persona percibe, entiende, comprende que vos querés entender lo que está diciendo. No es que te da igual. Bueno, habla, que yo después te contesto lo que yo pienso. Y es una suerte de ponencias de cada uno, conceptos de cada uno que nunca conectan. No, acá es, a ver si entendí bien. Vos me estás queriendo decir que, y ya en ese trabajo de parafraseo e interpretación, estamos revalorando o poniendo por encima de lo que nosotros podemos pensar y creer lo que esa persona está diciendo, al menos por un momento. Es que si las cosas no cambian, estamos ahora abocados a una posible futura crisis financiera de deuda. Y fíjate, estás parafraseando, diciendo con tus palabras, tratando de poner en perspectiva, tratando de repetir eso que él ha dicho desde tus propias palabras. Y fíjate que no solo eso, también lo vas a hacer en formato interrogativo. Oye, entonces quiere decir esto, ¿correcto? Y lo que consigues con esta técnica son dos cosas. La primera, puede ser que el otro diga, oye, qué bien, lo ha entendido perfectamente. O la segunda, si estás equivocado y no lo has comprendido, dirá, ostras, me ha estado escuchando, pero no me he explicado correctamente. Deja profundizar. No me he explicado correctamente, la otra persona no entiende mucho del tema. Déjame que te lo explico de nuevo, dice él. En cualquiera de las dos instancias, hayas parafraseado correctamente o no, dando cuenta de que no entendiste mucho de lo que hablaba la otra persona se sintió escuchada. Y eso es clave en la escucha empática, en la escucha activa. En el tema, logrando una escucha activa muy buena y que el otro se sienta todavía más escuchado. Técnica número 3 para dominar la escucha. Técnica número 3, acá va a hablar de las distracciones. Para mí es fundamental las distracciones, sobre todo en el ámbito de trabajo donde yo me muevo. Fundamental las distracciones que tienen que ver con el teléfono, que tienen que ver con la computadora, o que tienen que ver simplemente con encontrarse con una persona en un lugar y que haya un montón de cuestiones, situaciones o gente que esté dando vuelta. Entonces, cuando tu mirada se empieza a ir para todos lados y no conecta con la persona que tenés delante, esto de mirarla a los ojos, otra de las técnicas que Fernando va a comentar más adelante, tenemos un problema. Activa. Y esto también es algo relacionado con la educación. Básicamente se trata de eliminar todo tipo de distracciones, en especial el teléfono en nuestros días. El teléfono es una herramienta de distracción masiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces vas hasta reuniones de trabajo y el teléfono, cada uno de los managers y las personas que están ahí, lo colocan encima de la mesa, por si acaso, por si entra una llamada, y está ahí. Esto está provocando en ti una llamada de atención. Acá es donde yo no es que discrepo, pero, a ver, tengo mis reservas, porque es inevitable no tener el teléfono encima de la mesa
por cualquier cosa, una llamada de urgencia, por ahí tenés un paciente enfermo, o lo que fuera, un paciente, un pariente enfermo, o lo que fuera. Entonces, yo lo que sugiero en estos casos es poner el teléfono boca abajo. Y si te llaman, que es lo verdaderamente importante, ahí te fijas y atendés. Si lo tenés boca arriba, tendrás que desactivar las notificaciones, porque si no te empiezan a llegar y se enciende el teléfono y es inevitable que las miradas vayan ahí, y ahí es lo que él dice. Pero no tener el teléfono arriba de la mesa en tiempos como los de hoy es complicado. Lo que sugiero yo es tenerlo boca abajo. También le das un indicio a la persona de que si lo tenés boca abajo, tiene que ser algo realmente importante para que le des bolilla. Si no, no lo vas a mirar. Y en las leyes de los hábitos, esto supone un estímulo que has asociado al hábito de ver las notificaciones, de conectarte. Y simplemente la presencia dentro de tu espectro visual del teléfono va a estar haciendo que parte de tu atención se desvíe hasta el teléfono. Pero no solo eso, la persona que está hablando y que quiere sentirse escuchada, si ve que tú tienes el teléfono, va a pensar que eso te está distrayendo y que eso también es importante, y a él encima también le está distrayendo. ¿Qué te recomiendo hacer? Elimina todas las distracciones, guárdalas en el bolsillo, mételas en tu maletín. Si tú quieres hacer que la otra persona tenga una experiencia de escucha activa maravillosa, elimina todas las distracciones físicas que pueden existir en tu entorno. No solo puede ser el teléfono, puede ser un ordenador que tengas encendido. Ahí estoy más de acuerdo. Una PC, un ordenador. Me ha pasado en mi lugar de trabajo. A veces hay reuniones y hay gente que lleva la computadora. Entonces la persona que está presentando está diciendo algo adelante y estamos todos del otro lado, escuchando, viendo lo que está presentando en el proyector. Y ahí hay una persona con la computadora. Entonces, la persona que está hablando, evidentemente no. Cuando empiece a hacer un paneo sobre la audiencia, se va a dar cuenta que hay gente que no le está dando bola, no le está dando bolilla, no le está prestando atención. Y si vos estás usando la computadora en ese momento, el mensaje que estás dando es que es más importante lo que tengo que hacer en la computadora que lo que tengo que escuchar de la persona que tengo enfrente. Para eso, no vayas a la reunión. Pedí disculpas, no voy a poder asistir, tengo que atender algo urgente, importante, lo que fuera, y vas más tarde. O directamente no vas. Porque si no, es mucho peor. Con lo de la computadora estoy más de acuerdo, porque además se supone que si vos vas a la reunión, en tu calendario quedó bloqueado ese momento y vos estás yendo a esa reunión, no estás leyendo los mails o atendiendo otra tarea. Con el teléfono es distinto, porque también hay cuestiones personales. Por eso hago la diferencia. En cualquier caso, en un tema general, estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, obviamente. Pero con el teléfono tengo mis reservas, no así con la computadora. Seguimos. La televisión que suena de fondo puede ser un ambiente muy ruidoso. El objetivo es que todo tipo de distracciones desaparezcan para centrar toda tu atención en la otra persona y sobre todo que el otro sienta que está siendo muy escuchado. Al final esto es un juego de percepción y lo que tenemos que lograr es que el otro perciba que está siendo completamente escuchado. Un juego de percepción, y lo que tenemos que lograr es que el otro perciba que está siendo escuchado. ¿Se dan cuenta, no? En la realidad puedes escucharlo más o menos, puedes entenderlo más o menos, o puedes estar pensando en otra cosa o estar compenetrado en lo que está diciendo esa persona. Pero lo importante es la percepción, esto de parecer, ser y parecer. Bueno, justamente eso. Porque cuando uno le da esa percepción a la otra persona va a conectar mucho mejor. Y ahí es donde vamos a poder sacarle el mayor rédito a toda la conversación. Que tenemos toda nuestra atención en la otra persona. Cuarta técnica para dominar la escucha activa, y esto lo he comentado mucho, se trata de mantener la mirada en los ojos de la otra persona. Imagínate que yo estoy grabando este vídeo pero desviando la atención, que parece que está hablando con cualquiera. Sería extraño, a menos que fuera un podcast y esté hablando con otra persona u otra entrevista. Claro. Ahora te estoy hablando directamente a ti. Entonces quedaría extraño que no te mire. Vayamos al revés. Exacto. Ahora imagínate que eres tú quien me está hablando a mí y yo te estoy escuchando y hago así. Desvío la mirada, me fijo, algo he visto y tú ya estás distraído y no te sientes. Por eso siempre recomiendo tener reuniones, sobre todo las que son 1 a 1, en salas, donde no tengas distracciones.
te puedes sentar enfrente, para mí es lo mejor, o sea, enfrentados, pero no por una cuestión de rivalidad, sino porque tenés un mejor campo de percepción y que no haya distracciones. Porque si vos de pronto estás en un pasillo, en un lugar donde pasa mucha gente, es imposible, la mirada se te empieza a ir para todos lados, porque a alguien se le cayó algo, porque hizo un ruido, porque viste pasar a alguien que crees que conoces, y después te quedas pensando, esa persona la conozco de algún lado, sí, la conversación, y te perdiste. A veces, bueno, si hay un encuentro en el lugar de trabajo, en un pasillo, en un ascensor, esas cuestiones, está bien. Estamos hablando de cuando es una reunión por ahí pactada, o yo lo llevo a ese lugar, ¿no? A ese ámbito, una reunión pactada, y de pronto conviene que sea un lugar más reservado, más tranquilo, más... Vamos a dedicar este tiempo que tenemos a hablar sobre aquello que vinimos a hablar. De esa manera evitas las distracciones de las que habla Fernando. Has escuchado. Vamos a trabajar esto. ¿Qué tienes que hacer? El objetivo es mantener la mirada en los ojos de la otra persona, pero no de forma agresiva. No tiene que ser así. Lo que vamos a hacer es mantener la mirada en los ojos de la audiencia. Y esto es lo que decíamos antes. Mantener la mirada, lo del nodding, que lo voy a contar después, pero tampoco fijamente, porque si no pareciera como que esa persona te está debiendo algo, ¿no? Entonces, dale, pagá lo que debes. No es así. Es una mirada que demuestra la conexión, ¿no? Que estás atento a lo que está diciendo. Y por eso después va a hablar de estas técnicas más humanizables en la conversación, o que humanizan la conversación, que tiene que ver con el nodding, con las posturas, con meter algún bocadillo, ¿no? Cortito, como, claro, ahora entiendo. Ese tipo de cuestiones, porque al mismo tiempo mantienes la mirada. Si no, queda como que estás... Y no queda bien, no queda natural. Queda forzado y se nota, se percibe raro. Y mientras el otro te está hablando, vas a hacer lo que se llama el nodding. Es decir, con la cabeza vas a estar haciendo este gesto. Pero no lo tienes que exagerar. No tienen que ser cosas como... para nada. O... muy mecánico, tiene que ser acompañado, natural. Si te estoy escuchando, ostras. Natural. Y vas cambiando el lado de la cara. Puedes incluso cambiar tu postura. Hoy vaya. Lo que decíamos y de vez en cuando emitir algún sonido tipo, ostras. Cambiar la postura. Mira, no lo había pensado así. Y vas cambiando tu postura, pero siempre con tu comunicación no verbal, haciéndole ver que sí que le estás escuchando. Ahora lo estoy exagerando, pero sería una de las formas... que sí que le estás escuchando, o sea, le estás prestando atención. Eso es fundamental. Con las cuales nosotros le damos la señal a la otra persona de que está siendo escuchada de forma totalmente activa. Practica mucho las miradas. Esto cuesta mucho, muchísimo. Y hay una falsa creencia. Hay gente que cree que mantener la mirada en los ojos de la audiencia va a poner nervioso al otro. No, siempre y cuando acompañes las miradas con una comunicación no verbal muy suave que refuerce la escucha. Comunicación no verbal. El tipo este es crack en eso también. Tiene muchísimos videos subidos al respecto. Este es un video de YouTube que después voy a ponerlo en la descripción para que lo vean sin estas interrupciones o aportes si se quiere, o lo repasen. Y él tiene muchos videos sobre comunicación no verbal, que es tan importante como la comunicación verbal. La quinta técnica consiste en el ejercicio de las preguntas abiertas, después de la pausa estratégica que harás después de que la otra persona termine la frase, después de haber estado escuchando activamente y añadiendo el sí con la cabeza. Después incluso de parafrasear, también podemos cambiar este parafraseo por preguntas abiertas o incluso después del parafraseo. Oye, Acaba de empezar a alternar diferentes técnicas porque por supuesto son combinables y de hecho deberían ser combinables para potenciarse unas a otras. No es que utilizo una técnica o utilizo otra técnica. Puedo utilizar 2 o 3 o 4 juntas. Fíjense, el parafraseo junto con el nodding, o bien las preguntas abiertas, con la mirada. Todo colabora para que la percepción que el otro tiene sobre mí sea de: esta persona me está escuchando y realmente le importa lo que yo estoy diciendo. Con todo lo que me has contado de que es posible que venga una crisis de deuda, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Qué crees que podemos hacer para darle la vuelta a la situación, al menos de forma particular? Eso que hace Fernando como ejemplo es muy importante porque también el otro se da cuenta que queremos conocer su opinión, que es mucho más importante quizás que saber un sí o un no de esa persona.
Siempre estamos hablando de conversaciones de escucha activa. Está claro, obviamente, que en el momento de toma de decisiones, por ahí necesitamos un sí o un no. Pero en este caso, el ejemplo que da él, está dando cuenta de que queremos conocer su opinión al respecto. Entonces la otra persona, más aún, se siente con un ego más elevado, porque dice, bueno, a ver, acá yo tengo opinión y es importante. Fíjate en lo que acaba de pasar. Hemos parafraseado demostrando que hemos escuchado activamente y después pasamos al uso de preguntas abiertas. ¿Qué te parece? Ya le obligas a tener que decir más allá de un monosílabo para responderte. No te puede decir, ¿qué te parece? Sí. No puede ser. ¿Qué te parece? Ostras, pues me parece una cuestión interesante porque, claro, la Reserva Federal ahora tiene que bajar los tipos y va a hacer una serie de comentarios que a ti te van a dar más información y que te permitirán seguir escuchando. Las preguntas abiertas son un recurso maravilloso para hacer que la otra persona siga hablando y te permite a ti seguir demostrando esa escucha activa. Yo las uso mucho a las preguntas abiertas, por ejemplo, cuando noto que la otra persona no tiene muchas ganas de hablar sobre un tema en particular, o no sabe cómo hablar sobre un tema en particular, o no está muy seguro de hablar sobre ese tema. Entonces, con las preguntas abiertas vos podés ablandar esa situación para que la persona se anime. Si la persona no lo quiere hacer, no lo va a hacer, no es una manipulación, es simplemente como allanar un poco el camino. Y a veces son preguntas que permiten disparar otros temas o que le permiten a la persona que te está contando eso vehiculizar mejor el mensaje, que por ahí le dispara una situación donde encuentra la salida a ese bloqueo que tiene y te puede hablar un poco más sobre esa situación donde por ahí no encontraba los caminos. Si dominas esto, vas a lograr que el otro esté muy cómodo contigo. Técnica número 6 de la escucha activa. Se trata de la reflexión y conexión emocional con la otra persona. Somos seres humanos y nos encanta conectar a través de las emociones con otras personas. Esto es importantísimo porque tiene que ver con el capítulo anterior de Storytelling, las emociones, esto que hablaba David de cómo hormonalmente impactan en el hecho de contar historias y cómo las historias conectan más aún con nosotros a través de la emoción y no tanto de la racionalidad. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando la otra persona te esté hablando, tienes que estar identificando las emociones que verbaliza o que puede estar sintiendo. A veces las verbaliza y otras veces notas que está pasando por un proceso complicado, o todo lo contrario, de euforia y de alegría. Imaginemos que esta persona te está diciendo, fíjate, me siento un poco angustiado porque el plan de inversión que tengo puede verse afectado. Palabra clave, angustiado. Por eso se escucha activa también, porque hay que estar atento a lo que nos dicen y no pasar por alto esas keywords o palabras clave. Por este momento económico y esta futura crisis de deuda. Tú que has escuchado esto, vas ahora a hacer una pausa estratégica para reflexionar y entonces vas a profundizar en su emoción con preguntas abiertas. Oye, ¿cómo es que te sientes angustiado? Ven un poco lo que decía antes. Primero, la combinación de técnicas y segundo, la angustia no es algo que uno pueda expresar de manera muy fácil, muy sencilla. Generalmente tiene bloqueos y cuesta. Las preguntas abiertas sirven para sortear esos bloqueos y que la persona pueda revelarnos un poco más de aquello que le genera esa angustia. ¿Qué es lo que notas? Y entonces vas a ver que el otro va a empezar a hablar de sus sentimientos. Y aquí vamos a abrir una puerta mágica. No hay nada que nos guste más a los seres humanos que hablar de nuestras precesiones, de la forma con la que nosotros interactuamos con el mundo, en especial a nivel emocional. Y entonces te va a explicar, sí, me siento frustrado. Otra vez storytelling. ¿Cómo se sienten las personas cuando conectan con una historia? ¿Cuál es la fuerza de una historia? Poder despertar esas emociones en la gente y de esa manera logra la conexión. La gente recuerda esa historia por las emociones que vivieron al escucharla. Frustrado porque yo tenía un plan de inversión establecido y ahora con esta situación, me da miedo. Porque claro, nunca sabes qué es lo que puede pasar y tú tienes una planificación, lo tienes y me voy a dormir
y noto tensión en el pecho. Ya te está hablando, ya te está contando más y se siente muchísimo más escuchado. Y con esto consigues que se sienta mucho más escuchado. Y además, al hablar de las emociones, empezamos a profundizar en la calidad de la conversación. Ahora la otra persona ya está teniendo una conversación contigo, más allá de lo técnico, se ha ido al plano emocional y esto aumenta la calidad de la conversación. Bien, de lo técnico a lo emocional, aumenta la calidad de la conversación. Porque fuimos para lo emocional. No nos quedamos solamente en lo técnico, lo informacional o lo fáctico, si se quiere. Vamos con la técnica número 7 para dominar la escucha activa. Esta es muy simple y que tiene que ser muy rápida. Además no te pueden pillar, porque si lo haces mucho va a llamar la atención. Sí. Y es que cuando tú estés escuchando vas a repetir las... Este es un truquito muy interesante, repetir las últimas palabras. Pero, como dice él, hay que tener cuidado. últimas palabras o una palabra de forma muy suave, casi en el susurro, mientras mantienes la escucha. Por ejemplo, y seguramente nos enfrentemos a una crisis de deuda y tú... crisis de deuda. Así, crisis de deuda. Y es posible que aumente la inflación. Es una técnica que lo que hace es ese eco, esa reverberación. Cuando la otra persona está hablando, repites esa palabra, pero como si la estuvieras viviendo intensamente. Tiene que ser muy sutil, muy sutil, porque, de nuevo, no es muy natural. No es que estamos en la verdulería comprando unos tomates y 2 kilos de tomates. No pasa eso. Pero sí es una manera de que la otra persona perciba que estás tratando de hacer como una especie de nota mental sobre aquello que estás escuchando. Y, de nuevo, en la percepción de la otra persona, entiende que para vos es un dato importante, que estás escuchando atentamente lo que está diciendo, que de alguna manera lo estás anotando en la cabeza. Pero no podés hacerlo todo el tiempo porque si no ya suena raro. Es como, me estás cargando. Y no querés lograr eso. Intensamente. Es muy bueno porque la otra persona no se va a dar cuenta de que es una técnica siempre y cuando lo hagas bien. Susúrralo y conecta mucho más con el otro. Al final va a sentirse muy, pero que muy escuchado. Técnica número 8. Yo no lo recomiendo para las primeras técnicas que uno quiera utilizar. Diría que es mejor empezar por otras. La del silencio, la del nodding, la del parafraseo, incluso la de la pregunta abierta, antes que esta. 8 para dominar la escucha activa. Y no hay escucha sin silencios, pero esta vez los silencios cómodos. Tiene que llegar un momento en el que ese silencio, que para ti suele ser incómodo, se convierta en cómodo, donde la otra persona esté hablando y de pronto haga un silencio gordo y tú aguantes. Sin más, sin eco, sin mirroring, sin... Vamos a hacer un streaming de los silencios y cómo juegan una pieza clave, digamos, en el papel del liderazgo. Estamos quizás muy acostumbrados a ver aquel liderazgo efusivo, demagógico, oratorio, protagonista. Y realmente hay un liderazgo que yo trato de pregonar mucho, que tiene que ver con el hecho del silencio y los segundos planos, y que brillen otros y hacerlos brillar, porque en definitiva, si todas las personas de un equipo que alguien lidera brillan, el equipo brilla, y por carácter transitivo el líder va a brillar porque van a decir qué bien que lleva adelante este equipo. Pausa que después deriva en una pregunta abierta, nada, simplemente una situación de escucha total y profunda, un silencio, porque a veces la otra persona simplemente está pensando y cuando pasan esos segundos, que a veces son 5, 6 o incluso 10, sigue hablando, pero tú tienes que tener la capacidad de estar escuchando y aguantando ese silencio. La ansiedad que te da querer responder, porque entendés que la otra persona dejó de hablar o te dio el pase, y vos también tenés ganas de decirle todo lo que pensás, y te olvidás que tenés que estar ocupando una posición de escucha activa, no de habla, de oratoria activa. El momento para hablar es de la otra persona, vos estás escuchando. Entonces
Entonces, ese silencio gordo del que habla Fernando es muy difícil de lograr. De hecho, recomiendo que sea una de las técnicas que uno aplique cuando ya tiene desarrolladas otras, porque no es fácil. Acá lo hablamos y, bueno, sí, el silencio. En el momento suena raro, porque la otra persona deja de hablar y vos pensás, ¿va a seguir hablando? Hablo yo. Y el secreto está en eso, en aguantar, porque incluso al aguantar, capaz que la otra persona termina revelando algo más que si vos hablas en ese momento, quizá no lo revele y te perdiste una información clave. Para que el otro después continúe. Y fíjate, le demuestras que no estás ahí esperando la oportunidad para rellenar cualquier hueco o vacío que se produzca en la conversación, simplemente estás ahí para escucharle con calidad. Y eso es lo importante. Vamos con la técnica número 9 para dominar la escucha activa. En este caso necesitarás un objeto físico que consiste en una libreta y un boli. No te recomiendo hacerlo con el teléfono. Acá ya empezamos con técnicas que son las últimas, algunas se van a combinar, van a sonar que por ahí se repiten. Esto de la lapicera y la libreta, y de nuevo, creo que ya más en estilos de cada uno, porque hay mucha gente que utiliza el teléfono para tomar nota. Pero claro, lo que dice él es que el teléfono también es una herramienta de distracción, con lo cual no sería lo ideal. No sé cuánta gente tiene una libreta y una lapicera para tomar nota en una reunión uno a uno. Quizás en una conferencia o una reunión de más personas donde hay una persona delante, un orador, y hay 20, 30 personas del otro lado mirándola y escuchando. Quizás ahí sí, pero incluso hoy en día se utiliza mucho el teléfono, se le sacan fotos a los boards, a los pizarrones o incluso a las pantallas y se hacen notas ahí. Por eso digo yo, tomémosla con pinzas, tratemos de ir más al concepto de lo que él quiere explicar y no tanto a la practicidad o al hecho concreto. Porque el teléfono puede ser, como hemos visto antes, un distractor y puede dar a entender a la audiencia que en el fondo no estás tomando notas, porque esta técnica consiste en tomar algunas notas. Si el otro está hablando y tú tienes la ocasión de tener una libreta, ostras, esto es interesante. Marcas, y escribes. Vaya, esto no me lo esperaba, y escribes. Va a haber una crisis de deuda, va a haber un problema con la inflación. Y esto, ojo también, porque por ahí no es lo mismo la conversación de la que él está hablando que una conversación, por ejemplo, de tono de evaluación de personal o por ahí de supervisor y supervisado, llamémosle, o team lead y uno de sus miembros del equipo. Porque si vos empezás a escribir lo que el miembro del equipo te está diciendo en un momento, está contando cosas y vos de repente escribís algo y quizá otra persona se siente como, che, ¿qué escribió? ¿Qué dije? Entonces, ojo a la hora de aplicar esto porque puede tener otro tipo de connotaciones. O sea, el contexto es muy importante también. Van a bajar los tipos, probablemente. Lo vas anotando. Y con esto consigues una cosa maravillosa y es aumentar el nivel de ego de la persona con la que estás hablando, que es una locura, porque fíjate lo a gusto que se va. Para mí lo del ego impacta mucho más en una pregunta abierta cuando refiero a la opinión de esa persona que en esto. Para mí, Va a sentir porque algo que ha dicho ha sido tan bueno que merece ser anotado. A nivel de soberbia de la otra persona se va a elevar mucho y le va a encantar. Ahora, tampoco consiste en que estés tomando nota continuamente, simplemente un par de frases, un par de detalles. Y el otro dirá, oh, esto que he dicho. Como se darán cuenta, todas las técnicas tienen esto de no hacerlo todo el tiempo. Si yo permanentemente realizo preguntas abiertas, permanentemente parafraseo, permanentemente miro a los ojos y hago el nodding, permanentemente, imagínense que la otra persona se va a dar cuenta de que algo raro está pasando. Va a pensar que le están haciendo una cámara oculta, no lo sé. Entonces, tengamos en cuenta eso. Son técnicas para utilizar en momentos determinados, cuando ameritan, de manera combinada, para que toda la escucha activa se perciba natural y no con todos estos conceptos trabajados de manera mecánica. Es bueno porque lo ha querido apuntar, ha querido que permanezca para siempre en esa hoja. Vamos a lograr un impacto muy positivo no solo en esa escucha activa, sino elevando el nivel de soberbia de la otra persona, que esto siempre es bueno. Matiz, siempre es bueno si tú eres quien escucha y el otro es quien habla, para que él esté más a gusto. Matiz, que es lo mismo que, en este caso, contexto.
siempre y cuando vos seas la persona que está escuchando y la otra persona es la que está hablando. No siempre estamos en esa situación. Una conversación. Vamos ahora con la técnica número 10 para dominar la escucha activa. Se trata del análisis del lenguaje no verbal de la persona que está hablando. Te voy a dar unas pequeñas... A ver, esto me interesa mucho porque es análisis del lenguaje no verbal, lo cual es muy importante a la hora de comunicar. Pinceladas en las que te tienes que fijar. No todas, porque daría... ¿Se dieron cuenta por ahí los futbolistas que por ahí declaran cuando le hacen una nota y dicen todos serios? Estoy muy feliz, estoy muy contento de haber llegado a este club, la verdad que es lo que quería. A mí por lo menos me hace ruido, digo. Está muy feliz, está muy contento y está todo serio. Sus gestos no se condicen con lo que está diciendo. No digo que tenga que estar saltando en una pata, pero por ahí una sonrisa podría tener. Bueno, la comunicación tiene que ver también con el tema de lo gestual. Para varios vídeos. Las más importantes en este caso, en la escucha activa. Lo primero es ver si la otra persona está hablando con una sonrisa, contento, enérgico o frunce el ceño, cae las cejas. Aquí ya estás viendo un cambio de emoción. Tú esto te vas a dar cuenta, no necesitas ser un experto. Donde también quiero que te fijes es en su postura. Está con los brazos cruzados, está cerrado, demostrando que no hay tanta conexión, que puede ser que no esté interesado, que esté preocupado, y si se echa hacia atrás. Porque una persona que está conectando contigo y que te está contando algo importante y que lo vive, va normalmente a acercarse a ti con el torso mientras no separa tanto la mirada de ti y trata de mantener una postura abierta. Si se echa hacia atrás, postura cerrada, ahí hay algo que no le está gustando y puede ser el momento para desviar la conversación hacia otro lugar para seguir. Esto que habla él en otro video lo trabaja desde el punto de vista de cuando uno tiene que saludar a alguien o se tiene que presentar, y esto de inclinarse hacia adelante y ofrecer la mano es toda una señal de apertura en una situación comunicativa. Esto de echarse hacia atrás es todo lo contrario. Vamos a trabajar eso también. Voy a ver si puedo llegar a buscar un video donde hable un poco más sobre todo eso, porque es muy interesante lo que es la comunicación no verbal. Escuchando en otro punto. Imagínate que está hablando de, tristemente, la separación con su mujer, o de cómo, por ejemplo, su hijo no ha conseguido superar alguna prueba deportiva o no ha entrado a la universidad que le gustaría, y él a lo mejor está frustrado. Tú le has preguntado, oye, ¿cómo te sientes con la frustración? Pues mira, estoy apenado porque esto ya te está dando una indicación de que es posible que sea interesante desviar a otro tema porque la persona quizá no esté tan a gusto como tú te estés pensando. Obviamente está frustrado, pero hay veces que te lo cuentan. Oye, pues mira, yo estoy frustrado porque mi hijo no ha entrado, se ha acercado, está contigo, perfecto, profundiza, está a gusto. O te puede decir, mira, sí, estoy, frustrado porque yo quería que mi hijo entrara, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tú ahí tienes las señales claras de que es momento de cambiar de tema. Técnica número... Ahí voy de nuevo a los matices y al contexto. Porque hay veces donde vos necesitas que esa persona te cuente más sobre esa situación y la persona parece hecha para atrás y te da indicios de que no quiere. Lógicamente por alguna razón. Pero vos necesitas averiguar más. Entonces, ahí es donde aparece la técnica de la pregunta abierta, por ejemplo. El parafraseo puede servir también como para generar un puente y una validación. Cuando por ahí la respuesta que te dan no es tan clara, entonces sirve como una repregunta que no lo es. Pero todo tiene que ver con todo, ¿no? Es decir, depende de lo que uno necesite también, más allá de la situación de escucha activa. Él está hablando concretamente de una situación de escucha activa donde se supone que vos estás al servicio del que está hablando, y entonces sí tenés que tener esas lecturas gestuales para no incomodar a la persona. Lo mismo que él no lo dice, pero los tonos de voz son fundamentales. No es lo mismo una voz quebrada, no es lo mismo alguien que empieza a hablar de una situación en un tono más bajo, casi que no se le escucha, porque evidentemente está tratando de no hablar sobre eso. Que alguien que por ahí es más efusivo, tiene que ver también con la forma de ser, pero hay un montón de señales que hay que aprender a leer y a interpretar
para que combinadas todas juntas uno pueda entender la mejor lectura de esa situación. 11 para dominar la escucha activa y que tiene relación con la primera parte. Y se trata de combinar ese silencio con resistir, técnica 11, la tentación de lanzar una respuesta rápida a cualquier cosa que te cuenten. La técnica 1 y la número 11 están muy relacionadas. 1, 11, 1 y 1. Tenemos que dominarlo bien. Ese silencio estratégico más resistir la tentación de lanzar la respuesta rápida. Yo les dije, una de las primeras que pondría en práctica es el silencio. ¿No saben lo fundamental que es para la escucha activa y cuánto premio van a recibir a la hora de respetar esos silencios e incluso generarlos por la cantidad de información que van a poder conseguir de la otra persona? Porque cuando tú lanzas una respuesta rápida, de nuevo demuestras a la audiencia que no estabas escuchando. Por tanto, esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Que no estabas escuchando y que también quizá vos entendés que lo que vos tenés para decir es más importante que lo que el otro tiene para decir. Eso es algo también que él no lo está diciendo acá, pero que se pone en juego ahí en la conversación. Si termina siendo un bombardeo de lo que uno dice y el otro dice y nadie escucha, es una competencia para ver quién es el que dice la cosa más importante. Y no se trata de eso la escucha activa. Reduce esa necesidad, sé consciente después de cada frase, tranquilo, 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 relájate, no trates de decirlo y verás como el otro está muy a gusto porque quizás siga hablando o después de unos segundos empiezas a hablar tú, pero el otro siente que la has escuchado muy bien. Vamos ahora con la técnica número 12 para dominar la escucha activa y quizá una de las más importantes. Se trata de la validación. Cuando una persona está hablando y después espera en ti una respuesta, también quiere sentirse validada, quiere sentir que tú le entiendes. Por ejemplo, lo que hemos visto antes de la posible crisis financiera y que esté agobiado. Oye, me siento muy agobiado porque es posible que venga una crisis, no estoy llevándolo muy bien, con mi mujer tengo esa serie de problemas, no sé cómo decirse, no sé cómo... Esta es media complicada también, la recomiendo para cuando uno ya esté más ducho con las otras técnicas o las tenga más o menos dominadas, porque no es fácil la validación. Parece sencilla, pero caes en una trampa tan fácil que terminas arruinando todo. Escuchen a Fernando. Enfrentarlo, a veces no duermo. Con estos indicios que te ha dicho, puedes utilizar la técnica de la validación de esta manera. Ostras, te entiendo. Entiendo lo duro que tiene que estar siendo para ti ese agobio, el no dormir, alguna vez me ha pasado, pero, y siempre con la técnica de la validación, no es validar todo, es reconocer que lo otro es más difícil y que tú no has entrado en un punto similar ni parecido. Eso es clave. Te entiendo que debe ser difícil, pero no ponerse al mismo nivel ni quitarle protagonismo de esa situación a esa persona. Eso ya no es validación. Ostras, puedo llegar a entenderlo, claro, yo no lo he vivido a ese nivel. Puedo llegar a entenderlo, yo no lo he vivido a ese nivel. Estás empatizando, pero tampoco estás robándole ese protagonismo o marcándole como que vos viviste una situación más importante aún que esa. Con lo cual, qué tranquilo que eso no es nada. Estás minimizando el problema que el otro tiene. Porque tú tienes una responsabilidad mayor, pero ¿cómo lo estás viviendo? ¡Qué barbaridad! Cómo lo estás viviendo ya es una pregunta sobre las emociones, su opinión, de vuelta al foco puesto en el orador. De esta manera, tú o en el que está hablando. Ya has logrado validar ese sentimiento, validar esa sensación, y a la vez, que esto es muy importante, darle más puntos, porque hasta en lo malo queremos ser campeones. Somos seres humanos, somos seres soberbios, tenemos... Hasta en lo malo queremos ser campeones. Esto que les decía recién, ¿no? Y que marca Fernando. No corras una carrera para ver quién es el que tiene las situaciones más importantes. No se trata de eso la validación. Se trata de poner en evidencia o en relevancia aquello que el otro te está contando y empatizar con eso. Ego. Siempre digo que los seres humanos somos egos con piernas. Entonces, hasta en lo malo queremos ser campeones. Si yo te digo, te entiendo perfectamente porque a mí me ha pasado igual. Entonces, vale. Pero si te digo, ostras, entiendo eso. Ese vale es, bueno, dale, flaco, siempre me ganas. Yo he pasado por algún proceso parecido, pero lo tuyo tiene pinta complicada. El otro hace, sí, mucho. Se viene arriba.
Esto no hay que decir que malo, que bien, es un hecho, somos seres humanos, funcionamos así. Por tanto, validamos y después aumentamos su percepción. Todo esto si te habla de sentimientos, pero ¿qué pasa cuando te habla de cosas técnicas, con una afirmación? Vamos allá. En lugar de validar ese sentimiento, validamos esa hipótesis, esa afirmación. Caray, no me había fijado, tiene todo el sentido del mundo. Estoy de acuerdo. Y ya está. Y hasta aquí estas 12 técnicas. Aplícalas con cariño. Bueno, la verdad que muy interesante todo lo que dice Fernando con estas 12 técnicas. A ver, como decíamos antes, mi recomendación, mi humilde recomendación, la pausa consciente, el manejo de los silencios, combinar el silencio para resistir la tentación de responder enseguida. Esa como primera. El parafraseo puede ser otra, que venga después. Eliminar las distracciones me parece que es fundamental y es más sencillo de realizar que tantas otras que figuran en la lista. Mantener la mirada, el nodding, eso lo pueden hacer frente al espejo y tratar de practicarlo un poco. Ya se van a decir, es una pavada, ¿cómo me vas a hacer practicar eso? Bueno, pero ayuda. Hay un poco de teatralización también ahí, ¿no? O sea, hay un poco de histrionismo. Las preguntas abiertas puede ser el siguiente paso. Repetir las últimas palabras lo dejo para lo último. Tenés que estar muy canchero para hacer eso. Lo del objeto físico no me termina de convencer. El análisis del lenguaje no verbal es complicado, hay que tenerla muy clara. Y la validación yo creo que es una de las más difíciles. Pero bueno, 12 técnicas combinables por supuesto para poner en práctica y para sacarle el mayor provecho a una conversación en donde el otro es el protagonista y nosotros queremos escuchar activamente para entender, para comprender, para obtener la mayor cantidad de información y para que el otro también sienta que estamos conectando con esa persona. Hasta aquí llegamos con este episodio 2 de Un poquito tarde, esta vez se va a hacer. Y bueno, nos estaremos viendo y escuchando seguramente en los próximos que vendrán. Que tengan una buena jornada y dejen sus comentarios con cualquier pregunta, cualquier consulta que quieran realizar, por ahí de posibles futuros streams con otros temas. Síganme en las redes, en Instagram, síganme en YouTube y nos estamos viendo, nos estamos encontrando.